sociedad, conocimiento, educación. Momento de reflexión con el Dr. Gilberto Herrera Ruiz. Son las 7 de la mañana ya con 35 minutos. Es momento de generar reflexión con la participación del doctor Gilberto Herrera, que ya está con nosotros aquí en el estudio. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Es un gusto saludarlo en esta mañana de viernes. Muy buenos días, igualmente. Un gusto mío. Nos hemos percatado, un grupo de ciudadanos, me parece que la mayoría de los ciudadanos, que en esta administración en particular arrancó con un ímpetu de ejecutar obra pública. Tenemos obra pública por doquier. Tenemos, la más caótica, pudiéramos referirnos, Paseo de 5 de Febrero. Están haciendo otro puente elevado en la zona del Fray Junípero a la altura del Salitre. Hay obra pública en Carrillo Puerto, hay obra pública en la Colonia Cimatario, hay reencarpetados. Me parece que los constructores deben estar sumamente contentos con esta administración. Pero también eso genera la reflexión de que el deber ser tendría que ser la existencia de comités ciudadanos que vigilen la transparencia en la forma en la que se está ejecutando el gasto público en obra pública, porque pues el mensaje es que somos una entidad boyante, tenemos mucho dinero para gastar en obra pública, doctor. Pues sí, y sobre todo... es bueno la obra pública, pero ver a qué costo, y yo creo que esa es la parte importante. Dicen, donde hay obras hay sobras. En Ciudad de México acaban de inaugurar también un puente, el de las Adelitas le llamaron. Costó igualito al puente Sombrerete. El puente Sombrerete, según los datos, es de 160 metros y el de Adelitas es de 550. O sea, más de 3 veces el tamaño al mismo costo. 122 decía Curi que costó el Sembrete y en México costó 125 millones. Pero además, toma en cuenta la normatividad. En México, por los terremotos, sale una normatividad más estricta y sobre todo en puentes elevados. O sea, son construcciones donde las zapatas están a más de 10 metros. Acá no era necesario excavar tanto, con un refuerzo más especial por lo mismo de los terremotos, etcétera, y con un ancho mucho mayor que el del puente Sombrerete. O sea, a nivel metro cuadrado, ¿qué está pasando? Y ese es un tema particular y sobre todo, escuché en la mañana que vamos a discutir hoy lo del foro de tecnología, que ahí estaré, y se habla del 1% que ya no está etiquetado destinado a ciencia y tecnología. Y bueno, he tenido la oportunidad de conocer al presidente y de oírlo más que todo, y ver sus expresiones. Y ahí viene el tema específico que ya lo había comentado yo aquí. La inversión que este gobierno está haciendo en aulas, por ejemplo, con la escuela es nuestra, es de la mitad de lo que se ejercía en escuelas al 100 con Peña Nieto. Pero han construido el doble de metros cuadrados de aulas que ellos. Y lo claro, un aula con la escuela es nuestra está costando 150,000 pesos y tú cuando ves los letreros de Pancho Domínguez eran de 650,000, de Curi ya es de más de 1 millón, ¿eh? Un aula, más de 1 millón. Entonces, ¿1 millón de pesos un aula escolar? Sí. Y entonces ese es el problema. ¿Cuánto dinero es este país para dotar de aulas para todos los niños? ¿Cuánto dinero es este país para construir las carreteras y caminos que se necesitan? Y ese es el gran problema, ¿sí? O sea, aquí el kilómetro de camino rural está costando 14 millones y en Juárez lo están haciendo en 4. O sea, ese es el gran problema. O sea, se hablaba siempre de, cuando hablas con los políticos viejos, tienes oportunidad de hablar con ellos, se hablaban del diezmo. Era una cultura de los 80s, pues, o 70s, en donde el 10% de la obra iba para el político. O sea, la corrupción no es nueva, ¿verdad? Pero era el 10% del costo de la obra. Aquí están yendo no al 100, al 200, 300%. Ese es el problema. De tal manera que si una obra antes te podía costar 100 millones y bueno, te va a costar ahora 110, no, aquí vemos las aulas, 150, 750, o sea, 5 veces más y ahorita 1 millón y pico. Entonces, ese es el gran problema que tenemos que reflexionar como país. O sea, tenemos una gran necesidad de infraestructura y de obra pública. O sea, yo creo que sí hay que hacerla, pero algo hay que hacer, porque tenemos, y otro ejemplo también,
hubo un estudio de la Unión Europea del costo de las autopistas alemanas, ¿sí? O sea, cuánto costaban las autopistas alemanas y europeas en general, y se dan cuenta que España casi es un 60% más caro que las alemanas, cuando la marca más es lo mismo. Y bueno, explican sus razones y demás, y bueno, al final de cuentas también son malos en sentido, pero México está 5 veces más caro que ello, o estaba en ese sentido, ¿sí? Entonces, ese yo creo es el gran tema a discutir, no es la cantidad de obras, no es 5 de febrero y los segundos que nos den y demás, sino ese dinero, ¿qué tanto pudiéramos haber hecho? Volvemos a lo mismo, 5 de febrero costó 6,000 millones, el tren elevado, trolebús, transporte público, o sea, no fomentar el automóvil, fomentar el transporte público, con un trolebús eléctrico, costó 3,000 millones, sí, con el doble de kilómetros que tenemos acá. O sea, pudimos haber construido desde Santa Rosa Jáuregui, ¿sí?, hasta la universidad, un segundo piso que no afectara en nada los carriles y demás, y transporte público eléctrico que en la Ciudad de México está costando 7 pesos y que está de 5 de la mañana a 12 de la noche. Imagínate ese beneficio para toda la población si gobernáramos diferente en el estado de Querétaro. Entonces el problema es cierto, la obra, y tú lo viste, o sea, depende quién te financie. Hubo un momento que aquí empezamos a pintar puentes, a rentar helicópteros que no necesitamos y demás, porque supongo que ellos son los que financiaron esa campaña. Y ahora pues ya sabes quién está. Y que exige en su momento, ya ganamos, ya quiero recuperar mi inversión, y viene la obra, y el problema va a ser Acueducto 3 también, ¿sí? Sí. Y todo ese tema. Me parece que, doctor, tendríamos que justamente tal vez incidir como ciudadanos, justo para lo que le comentaba yo al inicio de esta reflexión, poder establecer mecanismos, como existen en otras latitudes, en donde existan comités ciudadanos que tengan la facultad de revisar, supervisar, fiscalizar la forma en la que se destina el recurso público, inclusive poder vigilar de forma estricta en los procesos de licitación, porque hay cierto tufo de opacidad en los comités de adquisición al momento en que se determina quién o cuál constructor es el encargado de ejecutar la obra pública. Sí, bueno, y necesitamos fortalecer a la ciudadanía. Te digo, este tema de que en la escuela es nuestra, se le entrega el dinero a la población empieza a saber qué vale. Ahora sí realmente los costos, y empieza ahora sí a pelear al presidente municipal, decirle, oye, esto que me vas a hacer está carísimo, mejor dámelo a mí, yo te lo hago ya ni siquiera a mitad de precio, no 5 veces más barato. Yo creo que ese es el tema también, los costos, que debe tenerlo un gobernador también, decir, a ver, vamos a hacer este puente, ¿cuánto el costo por metro cuadrado? No, espérame, esto no está correcto. ¿Cuánto el metro cuadrado de autopista? ¿Cuánto el metro cuadrado de pavimentación y demás? Yo creo que es importante y que la ciudadanía lo sepamos. Y por lo tanto, no solo los comités, sino la ciudadanía, esa cultura de los costos en la obra, porque este país se ha dado un impulso importante a la obra, eso es bueno, pero te digo, ¿bajo qué costo? De tal manera que de nada sirve tener una mano de obra barata en este país si no somos competitivos. O sea, ¿cómo es posible que aquí, en tiempo de Peña Nieto, las oficinas costaran más caras que en Alemania, cuando aquí la mano de obra es mucho más barata y es casi siempre la mitad del costo de toda obra en ese sentido? Entonces, hay que aprovechar para poder construir este país y este Estado, pues, el hacer las cosas de manera eficiente y económica. Doctor, pues muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos al rato. En el foro. Muchas gracias al doctor Gilberto Herrera por estar con nosotros. Pausa y regreso con más.